Estamos estudiando una serie que se llama El carácter de Cristo. El carácter de Cristo en mí. Cada día jueves de la semana nos reunimos para estar estudiando estos rasgos del carácter que deben de ser desarrollados en nuestra vida. Cada día hemos estado o deberíamos de estar poniendo en práctica estos rasgos, que son como las virtudes. Necesitan ser entrenados, necesitan ser ejercitados, necesitamos ser conscientes de que debemos hacerlos, necesitamos ser conscientes de que debemos de practicarlo, porque estos rasgos del carácter no surgen de la noche a la mañana. Es más, no nacemos con estas virtudes, no nacemos con estos rasgos del carácter de Cristo en nosotros, todo lo contrario. La Biblia nos enseña que en pecado fuimos concebidos. Desde que nacemos con ese rasgo de todo para mí y solo para mí, con ese rasgo de estar pensando que todo el mundo gira a nuestro alrededor, porque todos nuestros padres, nuestra mamá, cuando éramos pequeños, todo giraba a nuestro alrededor. Éramos egoístas y si no, llorábamos, hacíamos berrinche y sabíamos que todo lo íbamos a tener. De ahí la importancia de que estos rasgos que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, pues la importancia de irlos entrenando, de hacerlos crecer, de ejercitarlos en nuestra vida. Hemos visto hasta el día de hoy 4 de estos rasgos. ¿Quién se acuerda cuáles son estos rasgos que hemos estado viendo? ¿Cuál fue el primero? Amor. Después, paz. Bueno, antes de paz, ¿cuál va? Gozo, paz. Y la lección pasada vimos la paciencia. Ahorita apenas llevamos 4 rasgos del carácter de Jesús en nosotros. La pregunta es, ¿están bien en papel? El predicador pasó un tiempo preparándolos para decirnos, para contarlos. La pregunta es, en estas 4 semanas, ¿qué tanto de esto has implementado en tu vida? Les pregunto, ¿qué tanto de lo que hemos estado estudiando hemos tratado de implementarlo en nuestra vida? Vamos a hacer un ejercicio. Del 1 al 10, ¿cómo va tu nivel de amor hacia las personas? ¿En qué número te encuentras? Porque aprendimos que el primero era amor. No podemos amar a alguien si no amamos a Dios, ¿verdad? Y lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así empezamos con ese rasgo. O sea, el primero es el amor. Y como yo fui amado por Dios, ahora Dios me ama, yo puedo mostrar amor hacia las personas. Y aprendimos que el amor, todo no hace todo. Ahora, del 1 al 10, ¿dónde vas en esta lista? ¿Dónde te encuentras? Aquí. Bueno, vimos el gozo. Vimos que el gozo debe de ser un rasgo de nuestro carácter, de nuestra vida. No podemos ser personas amargadas. No podemos vivir amargados. No podemos vivir sin reírnos en casa. No podemos estar los cónyuges, los esposos en casa sin reírnos. No podemos estar en el trabajo sin transmitir el gozo. Te pregunto, ¿tienes gozo? ¿O cómo, del 1 al 10, dónde te encuentras ahí? O llegas a algún lugar y dicen, ya llegó el Grinch. ¿No? ¿Dónde te encuentras? Bueno, de esa lista donde estés, vele subiendo, ve capacitándote. La paz. Israel nos explicaba que la paz pues no era no tener problemas. Porque los problemas los vamos a tener, las situaciones difíciles vienen. ¿Cuál es la paz? Pues saber que Dios está en control, sea lo que sea que esté pasando, donde esté pasando, Él está en control y yo estoy confiado en el Señor.
Del 1 al 10, ¿dónde me encuentro? Del 1 al 10, ¿qué tanta paz experimento en mi día a día? O se está acabando el mes, y como se está acabando el mes, se están acabando mis finanzas, y como se están acabando mis finanzas, pues ya empiezo a estar de malas todo el día, ¿no? Ya empiezo a repartir gritos y sombrerazos por todos lados. ¿Por qué? Pues porque estoy estresado, porque tengo estos problemas y los vacío en casa, los vacío con los míos. ¿En dónde vas de tu paz? ¿Dónde te encuentras? Y la clase pasada pues vimos la paciencia, y me encantó cómo empezó Saúl, ¿verdad? Con la paciencia. ¿Alguien se acuerda cómo empezó? Dijo, vamos a ver la paciencia. Así es que ténganme paciencia porque yo soy de carrera larga. Ya cuando dijo eso dije, Dios mío, qué mejor manera de ponerlo en práctica que sea Saúl el que nos comparta la enseñanza de la lección pasada, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿dónde te encuentras? En la paciencia. Ahora, la paciencia no es esperar. La paciencia es la perseverancia. La paciencia es esa convicción de que a lo mejor no se ha dado un resultado, pero lo sigo esperando, lo sigo esperando, lo sigo esperando. Paciencia no es pasividad. Paciencia es que continúo trabajando constante y perseverante hasta ver el resultado. Esa es la paciencia. Paciencia no es inactividad. Paciencia no es nunca enojarme, porque aunque ustedes no lo crean, Dios ocupa esa energía que tienes para ocupar tu carácter para un puesto necesario donde se necesite esa energía. Y hoy vamos a ver el siguiente, Gálatas 5:22, que es donde lo estamos viendo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y el día de hoy vamos a ver benignidad. Benignidad. Vamos a encontrarle el significado y la aplicación a la benignidad. Bueno, para ponérselas claro y sencillo desde el principio, benignidad no es nada más y nada menos que ser compasivo, la compasión. Esa es la benignidad, la compasión. Hay una cita que dice así: la simpatía es algo que uno siente. A un pastor le pidieron que explicara la diferencia entre simpatía y compasión. Y él dijo, la simpatía es algo que uno siente, pero la compasión es algo que uno muestra. La compasión conlleva acción. Esa es la gran diferencia. No solamente digo, pobrecito, pobrecita por lo que está pasando, sino que la compasión me va a llevar a poner manos a la obra, a hacer acción para ayudar a esa persona que lo necesite. Tiene que ver la compasión con lo que tengo a la mano. Tiene que ver la compasión con los recursos que tengo a la mano. La compasión tiene que ver con el talento. Tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con las palabras de aliento que le pueda dar a alguien. Tiene que ver con el hombro que le puedo ofrecer a una persona para llorar. La compasión tiene que ver con los recursos con los que cuento, con los recursos que Dios me ha dado. ¿Para qué creen que me los dio Dios? Para ayudar, para ser compasivo con otras personas. Hay una ilustración maravillosa en la Biblia. Yo estuve pensando qué es lo que mejor puede ilustrar la compasión, y yo creo que es una historia que todos hemos alguna vez oído o leído. Esta historia está en Lucas capítulo 10 y la conocemos como el buen samaritano. ¿Cuántos hemos leído el buen samaritano? A ver, levanten la mano. Allá en casita, ¿cuántos han oído del buen samaritano? Esta nos va a ayudar perfectamente a entender lo que es la compasión. Dice el verso 25: y he aquí un intérprete de la ley. Vamos a entender desde esta primera frase. Recuerde usted que siempre que la Biblia diga y he aquí, es que es algo importante, es que es algo relevante. La frase y he aquí, cuando se repite en la Biblia como
Antiguamente no existían signos como las comillas o como la letra bold, la negrita, las cursivas, como ahora las tenemos. Lo hacían con palabras. Y esta expresión, y aquí, es que venía un acontecimiento importante, que algo así como y de repente y sorpresivamente, ¿qué es lo que sucedió? Se levantó o vino un intérprete de la ley y dijo para aprobarle. Quiero que vayan viendo la intención de la pregunta que va a hacer, del comentario que va a hacer este hombre. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya esta pregunta, yo creo que para los que tenemos por lo menos un año estudiando la Biblia, ya tenemos una respuesta clara, ¿verdad? Una respuesta sencilla. Pero recuerde que para los fariseos de aquel tiempo, los intérpretes de la ley, los encargados, los teólogos, para que me entienda, de aquel tiempo, como seguían las tradiciones de los ancianos, pues ellos tenían bien marcado que tenían que hacer obras para salvarse. Y este hombre le hace esta pregunta: a ver, ¿cuál es la obra que tengo que hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este es el Señor. Me encanta porque te has dado cuenta que sus respuestas son con preguntas. Siempre le haces una pregunta y te responde con otra pregunta, pero su pregunta es inductiva. Su pregunta es para dirigirnos a la respuesta. Y ya desde aquí le está diciendo: vamos a ver qué dicen las Escrituras, qué dice la Biblia, cómo lees. Aquel respondiendo dijo, el teólogo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entendido en la materia, entendido en las Escrituras, la pregunta que le está haciendo lleva solamente arrogancia. Su pregunta no es un querer conocer honestamente. Recuerden que están buscando algo para criticarle, algo para hacerlo caer. Le encantaban los debates, les encantaba discutir, y ellos podían pasar horas y horas y horas discutiendo un tema, pero no movían un dedo para ayudar. Era su especialidad. Les encantaba debatir cómo hacerlo. Como esa ilustración que por ahí uno de ustedes una vez me mandó, donde está uno haciendo un hoyo y está uno con la pala y como 10 personas afuera, todos con los brazos cruzados y viéndolo, ¿no? Y diciendo: mira, no, es que no está moviendo bien la pala, no, es que mira, su posición no es la correcta, no, es que no está haciendo lo suficiente. Todos hablando, todos discutiendo, pero nadie moviendo un dedo. Conoce la Biblia de principio a fin, pero con esta pregunta nos está demostrando que no sabe aplicarla a su propia vida. Y él mismo se delata con la pregunta que hace: ¿cómo puedo ganarme la vida eterna? Pero fíjense la respuesta del Señor, verso 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Me encanta que el Señor Jesús no le responde aquí entre nos como se mereciera. No le responde como se mereciera. Es una persona que tiene arrogancia, es una persona que está demostrando su ignorancia, y sin embargo Jesús no le dijo: ¿qué pregunta me estás haciendo? ¿Qué es eso de que me tengo que ganar la vida eterna? No. ¿Cómo le responde él? Mira, respondiste bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero mire, verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí está la clave de todo. En esta pregunta está la clave. ¿Cómo vas a ayudar a quien no sabes que tienes o que puedes ayudar? ¿Sí o no? Ya con esta pregunta a mí me está revelando muchas cosas. ¿Cómo vas a amar a alguien que no sabes que necesita amor? Y aquí en la iglesia lo vemos. Aquí en la iglesia tenemos al hermanito, a la hermanita
que consideramos el cuchillo de palo. ¿Sí sabe cómo es ese cuchillo de palo? Que uno le da y no corta nada, pero cómo muela, ¿verdad? Cómo amuela, cómo... Y ahí lo tenemos, ¿no? Y es que me cae re gordo. Es que míralo. Y cuando yo veo esta pregunta, cuando llegamos y me preguntan, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo les puedo empezar por decir, identifica a tu prójimo. Porque estoy seguro que no sabes quién es tu prójimo. Que no sabes que esa persona tiene una necesidad que tú puedes cubrir, que tú puedes ayudarle, que tú puedes amarle, que tú puedes entender a esa persona. Hubo unos estudiantes de un instituto bíblico que estaban viendo precisamente este pasaje y el profesor les dejó de tarea hacer una, ¿cómo se llama? Un estudio de este pasaje. Una sintaxis que le contaran, le explicaran y aplicaran este pasaje. Entonces, lo que le hizo la mayoría de los estudiantes, como muchos, pues se fueron a la Biblia, se fueron al griego, se fueron al hebreo, sacaron sus diccionarios y ¿qué creen que hicieron? Empezaron a investigar qué es la compasión. Empezaron a investigar todo lo que había acontecido en ese lugar y se prepararon arduamente, no hombre, unos escritos que estuvieron preparando para presentar su proyecto al profesor y los pudiera aprobar con la mejor calificación. Pero hubo otro grupo que decidió hacer algo diferente. El otro grupo decidió disfrazar a una persona de mendigo. Disfrazaron a esta persona, le pusieron ropas rotas, lo dejaron apestoso y por ahí lo mancharon de catsup para que pareciera sangre. Y lo dejaron cerca de la banqueta que da al salón donde se enseña el griego, donde se enseña la hermenéutica. Y dos de ellos estaban a lo lejos, por ahí en unos arbustos, observando y tomando notas de lo que pasaba. ¿Y qué cree que hicieron todos los estudiantes de griego y de hermenéutica del Instituto Bíblico? Todos. Lo vieron y pasaban de largo, lo saltaron, lo ignoraron, no hicieron nada por ayudarle. Cuando presentaron sus proyectos al profesor del instituto, ¿quién creen que tuvo la mejor calificación de su tarea? ¿Por qué? Porque hablar, y escuche este verbo, hablar de la compasión es bien sencillo. Estudiar la compasión es bien sencillo. Pero le repito, la compasión conlleva acción. Acción. Es como cuando el papá le dijo a su hija, hija, quiero que limpies tu cuarto. Y en la tarde va a revisar el cuarto y llega y lo ve todo regado y le dice, hija, ¿qué pasó con tu cuarto? Y ella le responde, mira, papá, es que lo que me dijiste me tocó tanto que me quedé meditando en lo importante que es limpiar el cuarto. Entonces el papá se enojó y le dije, te dije que lo limpies. Y se volvió a ir y le dio unas horas y regresó. Y cuando vio que el cuarto estaba todo tirado. Y, hija, ¿por qué no recoges tu cuarto? Mira, papá, es que cuando me dijiste, me pegó tanto lo que me dijiste. La exhortación que me diste, llegó así, mira, en mi corazón, que por eso me puse a investigar en el griego qué significa limpia tu cuarto. Y mira, papá, descubrí que limpiar el cuarto es la acción de limpiar el cuarto, ¿no? Y se imaginan el resto de la historia, ¿verdad? ¿De qué me sirve tanto bla, bla, bla si no lo llevo a la acción? Verso 30 de Lucas 10. Vamos a ver la lección que ahora el Señor le da a este hombre, doctor de la ley. Respondiendo Jesús dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí empieza a usar una historia para ilustrar la enseñanza. Para los judíos que están ahí escuchando lo que él está diciendo es muy fácil entender. La geografía bíblica nos explica que Jerusalén está más o menos a unos 600 kilómetros sobre el mar y Jericó está a unos 300 abajo del mar. Quiere decir que viene descendiendo, que viene en una gran bajada. Y esta bajada que tiene es el escenario ideal para que los ladrones se escondan en las veredas que tienen que tomar las personas para salir de repente y asaltarles, despojarles de sus pertenencias. Verso 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Y aquí hay algo que llamó mucho mi atención, que la verdad no lo había notado antes, no había pensado en este hecho, porque yo les he comentado, ¿verdad?, que era un sacerdote y la ley les decía que tenían que mantenerse puros, y para mantenerse puros no pueden tocar sangre, y menos a alguien muerto. Pero fíjense que va pasando este sacerdote y le vio, tuvo curiosidad. Entonces al verlo ya identifica la escena, ya sabe la necesidad que tiene y seguramente ya identificó que no está muerto, ¿ok? Pero lo que más llamó mi atención es que aproximadamente había 12,000 sacerdotes que servían por turnos y les tocaba algo así como 2 semanas por turno. Van a Jerusalén, sirven 2 semanas y descienden de Jerusalén para ir a su casa porque ya acabó su servicio. ¿Cómo te imaginas a un sacerdote terminando su servicio en la casa de Dios? ¿Cómo te imaginas que va descendiendo de la ciudad? Bueno, te la pongo así. ¿Cómo sales tú después de un servicio en la iglesia? Sales con gozo, ¿a poco no? Si eres como yo traigo esa canción de Dios, el más grande y digno. No me la he podido sacar desde el domingo que la cantamos. Todo, saliendo de aquí, la seguía cantando y uno viene con el gozo. Y si eres como yo, que me pongo a ver el video para ver las alabanzas, cómo estuvo, verlo desde otra perspectiva, pues más sigues reviviendo los momentos y luego yo volteo con mi esposa y le pregunto y le digo y luego ella me dice, sí, yo vi fulanito que se estaba metiendo con Dios, perenganita estaba. Y seguimos disfrutando nuestro tiempo de adoración y de alabanza. ¿Cómo te imaginas que iba este sacerdote que está terminando su turno bajando de Jerusalén? Trae el fuego, trae el gozo. A lo mejor el tema de ese día fue la compasión. Y le enseñaron del griego y del hebreo qué significa compasión. Y le dijeron, saliendo de aquí, ponlo en práctica porque es un rasgo del carácter cristiano. ¿Y qué hizo este sacerdote? Es que, ¿sabes algo? Todo lo que aprendamos, todo lo que escuchemos, vas a tener la oportunidad de ponerlo en práctica, siempre. Gracias a Dios, ahorita estamos hablando de la compasión, pero cuando yo les hablo, mira, cuando vengan tormentas, mantén tus ojos en Cristo, ¿qué crees? Va a venir la oportunidad que pongas en práctica lo que aprendiste. Entonces, ¿qué va a venir a la vida? Va a venir una tormenta, donde el Señor va a hacer una prueba, no te va a tentar. No, Él no tienta a nadie. Lo que sí hace es probar lo que hay en nuestro corazón. Este sacerdote tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que dice la Biblia. Misericordia quiero, ¿verdad? Ya estoy harto de su hipocresía. Se encuentra con esta necesidad y no hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la compasión es para valientes. Estábamos en un camino y teníamos que venir para la iglesia ya con el tiempo medido y al carro de enfrente se descompone, se le para el carro.
¿Sabe qué hicieron todos los carros que estaban ahí al lado de él? ¡Estorbo! ¡Quítate! Híjole, hermano. Entonces, viendo el reloj, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Cómo qué? Y cuando cruza por mi mente, pues hay que bajarnos para empujarlo. Se baja otro carro y ¡brum!, lo empujan y lo arrancan. Y me quedé pensando yo, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Vemos una necesidad que podemos cubrir y no hacemos nada. Dice el verso 32. Sigue la lección. No te cayó el 20 con un sacerdote. Bueno, vamos a hablar de un servidor, un levita. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas eran los servidores en la casa de Dios. Yo les he dicho muchas veces, de repente yo oigo a alguien que me dice, es un levita, aleluya. Y cuando me echan ese tonito, me dan ganas de ponerles un zape en la cabeza y decirle, un levita es un servidor de la casa de Dios. Los levitas son los que cargan las bocinas. Los levitas son los que están limpiando, acomodando, poniendo sillas. Esos eran los levitas, para su información. Y los levitas eran levitas y cantores. Levitas y músicos. La Biblia hace la distinción, porque nos hemos vuelto, hermano, a mí me cae gordo cuando alguien empieza con eso. Le digo, mira, aprendamos que somos puestos para servir, no para andar ostentando títulos que hemos perdido. Ahora, este hombre sirviente, el encargado de la adoración en el templo, en la iglesia, ¿cómo creen que iba descendiendo de Jerusalén? ¿Qué estuvo haciendo en la iglesia? ¿Qué estuvo haciendo antes de descender a su casa? No, pastor, yo muevo las sillas, déjenme. Yo amo servir a Dios. ¿No te lo imaginas así? No, a mí pónganme a lavar los baños. Yo, gloria a Dios, yo lavo los baños. Pero ¿qué onda cuando sales de la iglesia? ¿Qué onda cuando ya no estás en estas cuatro paredes? Tuvo la oportunidad de mostrar compasión a una persona, acción, ayudarle a una persona. ¿Y qué fue lo que hizo? Nada. Se pasó de largo. Es más, se alejó. Y por ahí leí una frase que me gustó mucho que dice, el trabajo religioso no hace al religioso trabajador. Esa fue para mí, no para ustedes. Bueno, hasta este momento ya aprendimos que la compasión lleva acción. Siguiente versículo. Viene un tercer personaje. Ahora, recuerden esto, ¿con quién está hablando Jesús? Está hablando con judíos y tiene frente a él a fariseos, tiene frente a él doctores de la ley, personas que conocen. Y ahora les va a poner un ejemplo que los va a sacudir. Les va a poner una persona que les causa tirria, que no quieren ni siquiera que sea mencionado. Les dice, pero un samaritano, híjole, ya desde ahí, ¿cómo te imaginas a todos los que están ahí presentes? Ay, no. Y es que yo sé de unos que ayudan cuando ven que el otro, él ayudó, él dio. No, yo doy más, yo ayudo más. ¿Verdad? Les toca ahí las fibras que les tiene que tocar. Y les dice, este samaritano iba de camino, vino cerca de él. Vean las palabras claves. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces los judíos y los doctores de la ley que están escuchando empiezan a crujir los dientes porque un extranjero, un despreciado por ellos, porque les surge lo nacionalista. ¿Poco no? Nosotros los mexicanos. Una persona con un acento diferente al de ellos, con ropas diferentes, con costumbres diferentes. Y vean las similitudes. Tuvo la oportunidad, los tres tuvieron la oportunidad. Los tres tuvieron el conocimiento. Los tres tuvieron la curiosidad. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos primeros y este? La acción. ¿Sí se dieron cuenta? La única diferencia es que uno dio pasos de acción, hizo algo por esa persona. Vamos a ver cuál fue la lección para este doctor de la ley en el verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora lo empieza a ajustar, porque acuérdense que su primer pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Y ahora lo empieza a ajustar. A ver, de estos tres, ¿quién hizo lo correcto? Y él le dijo, verso 37, el que usó de misericordia con él. Y es tan despreciable que no le puedes decir el samaritano. ¿Sí se dan cuenta? No pueden ni nombrarlo porque les cae bien gordo. Pero esta acción del samaritano, yo no le llamaría pequeña acción. Y ahorita les voy a decir por qué. Fue una gran acción lo que hizo. Pero esta acción que tuvo, este acercarse, esta compasión, o como la versión 60 le llama benignidad, marcó a la familia completa de ese samaritano. Porque en el 2021, ¿cuántos hospitales vemos que se llaman el Buen Samaritano? ¿Cuántos comedores comunitarios vemos que se llaman el Buen Samaritano? ¿Cuántos centros de ayuda vemos que se llaman el Buen Samaritano? A diferencia, por ejemplo, de Hitler. Las personas que se llamaban Hitler y que conocieron, que fueron contemporáneos a Hitler y que vieron todo lo que hizo, corrieron a cambiarse el nombre para no ser emparentados con esa persona. ¿Te das cuenta de los dos grandes contrastes? Esas acciones son las que llevan al reconocimiento. ¿De quién? De Dios. De Dios. Este hombre no buscó que le dieran una medalla. Este hombre no buscó que le aplaudieran. Este hombre no posó para la fotografía. Este hombre fue y sirvió. Tuvo compasión. Entonces, después de que dio esta respuesta, Jesús le dijo al doctor de la ley, porque su pregunta era: ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? ¿Sí o no? Entonces fíjense cómo el Señor Jesús se baja a su nivel. No se pone a debatir, no se pone a otras cosas. Le va a dar una respuesta al nivel en el que está. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. Cuando te encuentras allá afuera con personas que tienen dudas, que te quieren decir algo, no te metas en rollos. Yo me veo unos que quieren empezar a pantallar acá con la apologética aplicada y los misterios más secretos. No. Lleva a esa persona a algo sencillo, al conocimiento de Cristo. Deja que el Señor poco a poco vaya tratando con esa persona como trató contigo. ¿Cuántos años llevamos estudiando la Biblia y a poco ya la conocemos toda? ¿Quién se jacta de leerla toda? No, yo ya la leí toda.
Híjole, hermano, entre más la leemos, más nos damos cuenta que menos sabemos. A mí me pasa eso. Entre más la leo, más me doy cuenta. Y le dice, ve y haz lo mismo. Jesús mira estas oportunidades para servir, para ayudar. ¿Cómo? Lo hemos estado estudiando todos los domingos. Esta frase, y tuvo compasión de los enfermos. ¿Lo recuerdas? Y tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión al ver su fe. Esta frase se va a estar repite y repite y repite en la Biblia en el caso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos puso el ejemplo. Y acuérdense que vimos que cuando dice que Él tuvo compasión, es eso que se siente en las entrañas, es un dolor de ver lo que está pasando. No es un pobrecito, es un dolor. Escuché el testimonio de una persona que a mí me impactó, la verdad. Este era un empresario que estaba preparando la cena de fin de año para todos sus empleados. Y fue ahí al centro comercial y compró guirnaldas y una alfombra roja porque quería que por ahí pasaran todos sus empleados y agradecerles, y se estaba preparando, ¿no? Y cuando va saliendo de la tienda, ve a una ancianita buscando en la basura comida. Y él relata que cuando la vio, inmediatamente pensó en su mamá y en el dolor de ver a su mamá en esa condición de calle. Entonces se quedó pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? Entonces dice que pensando qué hacía, se acercó con esa mujer y le dio un buen dinero para que comiera. Y podríamos decir, y ahí acabó, ¿no? Ya la historia, y qué bueno que tuve esa acción. Pero no, después de darle el dinero se quedó pensando, no, yo puedo hacer algo más por ella. Tengo las posibilidades de hacer algo más. Entonces dice que le dijo, déjeme ayudarle y déjeme darle de comer. Y empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? Ya sé, le voy a conseguir un lugar donde pueda pasar la noche. Y cuando le dijo y le explicó, la llevó hacia su camioneta, y cuando iba hacia su camioneta, entonces se quedó pensando y sacó la alfombra roja que llevaba para sus empleados, la puso, le puso ahí alrededor una guardia y le dijo, por favor, pase por esta carpeta roja hasta la camioneta. Dice que cuando le dijo eso a la viejita, empezó a llorar ella y le contó que ella tenía su trabajo, pero que con la pensión que recibió, ya estaba jubilada, con la pensión que recibía no le alcanzaba para pagar su casa. Sus hijos la abandonaron, las personas que estaban la abandonaron, pero tenía una camioneta, una caravan donde vivía, pero se la quitaron los policías cuando la vieron por ahí, se la quitaron y se quedó sin un hogar para vivir. Y con lo que ganaba no le alcanzaba para pagar una casa, para tener un lugar donde estar. Con trabajos le alcanzaba para poder comer día con día. Cuando le dijo esa historia a este hombre, ¿cómo creen que se le hizo el corazón? ¡Ay! El dolor. ¡Ay! Pero ¿cómo es que está así? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Entonces le pagó un hotel por unos días en lo que pensaba, ¿cómo le puedo ayudar? Después de unos días de pensar cómo le puedo ayudar, dijo, ya sé, y le compró una de estas, ¿cómo se llaman? Casas movibles, caravanas, ¿no? ¿Caravanas se llaman? Le compró una caravana para que pudiera vivir en ella. Y a un amigo de la iglesia le pidió chance de dejarla en su terreno mientras encontraba un lugar donde poderla dejar fija. Y después encontró un lugar donde dejarla fija para que esa mujer viviera sus días de anciana. La compasión lleva ese dolor, pero conlleva acción. ¿Qué puedo hacer? Jesucristo tuvo compasión por los perdidos espiritualmente, por los enfermos, por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los excluidos socialmente.
comió con los indeseados, tocó a los leprosos cuando nadie los quería tocar, recibió a los niños y a las mujeres cuando en esa sociedad los tenían como ciudadanos de segunda clase, los tuvo con él. Aún en la cruz había un ladrón merecedor de su castigo, perverso, malo. Aún en la cruz tuvo compasión, estando él moribundo, él ya sin fuerza para entregar su espíritu. Aún en la cruz mostró compasión con un ladrón. ¿Y qué hizo? Ahí te veo cuando esté en el paraíso. Ahí va. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. ¿Sí me entiende? La compasión debe llevar acción. ¿Qué hizo el samaritano con el moribundo? Pues le mostró misericordia, dice la Biblia, ¿verdad? Le mostró misericordia. Número 1, dice que le limpió sus heridas usando vino. ¿Por qué? Pues porque el vino tenía este estado etílico, ¿no? Para limpiar las heridas que ahí tenían. Luego dice que le puso aceite. Antiguamente utilizaban el aceite para sanar en las heridas que tenían, y él le puso el aceite para este proceso. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:8. Gracias, Oli, que dices que es la casa rodante. Exactamente, es la casa rodante. Dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo es esto que nos dice que debemos de ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora, fíjate, quedamos que la compasión conlleva acción, ¿ok? Ahora, la compasión también conlleva amor. Amor. ¿Lo dice Pedro o no lo dice Pedro? Cuando yo tengo compasión voy a tener amor. Esto se llama tener empatía con las personas. Así se le llama. Tener esa compasión, tener ese amor. Por eso dice, amándolos fraternalmente. Y luego dice, misericordiosos. Y este es otro rasgo de la compasión. Miren, ¿sabe cuál es? ¿Qué representa ser misericordiosos? Ternura. Ternura. ¿Cuál es esa ternura? Cuando tú tienes compasión de alguien y le muestras ternura. Qué difícil es cuando alguien tiene una necesidad y necesita ayuda. Y la necesitas y se te cae la cara de vergüenza. Y vas a recibir la ayuda que te den. Y la persona que se acerca a ayudarte viene con sus aires de grandeza. Viene con sus aires de si yo no te ayudo, ¿quién te va a ayudar? Acuérdate quién te está dando. Yo a veces pienso, sí, que se acuerde bien. Llega con una acción, con frases como, uy, limosnero, y con garrote. Y empezamos a echar esas frases que ¿qué es lo que hacen? Lastiman a una persona que ya está en el suelo. Una persona que ya está tirada. Y la Biblia me dice que la compasión debe de ir ¿con qué? Con ternura. ¿Cómo te sientes? Te pregunto, ¿cómo te sientes cuando estás en el súper y ves que la persona de adelante tuvo que sacar los pañales del bebé porque no le alcanzó para pagarlos? ¿Cómo sientes? Ay, hijo, se siente re feo. ¿Poco no? Ya di el primer paso. Ya vi, sacerdote, levita. Ya vi, ¿no? Ya me acerqué, ya vi que sacó. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué?
¿Qué harías tú en ese caso? ¿Ve? Y si por eso les dije al principio que la compasión tiene que ver con ¿qué? Con lo que tienes a la mano, ¿no? Si yo tengo la posibilidad, yo voy a comprar esos pañales. Yo se los voy a comprar. Y esa persona, mire hermano, nos da pena que nos den ayuda. Nos da pena que ya no me alcanzó. Cuando metes la tarjeta y parece que la cajera lo grita, ¿no? ¡Fondos insuficientes! ¿No le ha pasado? Y ahí estamos, no, a ver si pasa, no, ojalá que pase. Y no tiene fondos insuficientes, señor, su tarjeta. Ay, qué vergüenza. Y es donde entra la compasión, donde entra la ternura, donde entra el amor, donde entra el rasgo del carácter de Cristo en mi vida. Finalmente dice Pedro que debemos de ser amigables, con respeto, con amabilidad, no siendo groseros. Ustedes y yo debemos de reconocer, debemos de tener siempre esto, hermanos, siempre. Esa persona, se vista como se vista, huela lo que huela, tenga o no tenga algo, esa persona es un hijo de Dios. Esa persona es una hija de Dios. Siempre tenga en mente esto. Siempre tenga en mente esto. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, cuando ustedes hacen algo por mi esposa, por mis hijos, es como si lo hicieran para mí. Yo me siento como si me hubieran abrazado a mí, aunque se lo hicieran no a ellos. ¿O no, papás, mamás? ¿Verdad? Pero también cuando los ofenden. El gran error de las iglesias, ningunear a la esposa del pastor. No, el pastor, y el pastor. Y la esposa, ay no, ella, tú. No, tú no eres pastora, él es el pastor. Imagínense cuando se lo hacemos a los hijos de Dios. ¿A quién se lo hacemos? Pues aprenda. Esta compasión, ¿qué creen? Aplica en casa. Es que ya les di ejemplos de afuera, ¿verdad? Allá afuera, no, hágale. Pero ¿dónde empieza todo? ¿Y sabe cómo se demuestra muchas veces la compasión? Perdonando. ¿A quién? ¿A quién tienes que perdonar? Hijo, man. Voltea a ver a tu esposo o a tu esposa. ¿No? Ahí tengo que empezar con la compasión. Empezar con amabilidad, con ternura, con misericordia, sabiendo que tiene una necesidad que tiene que ser cubierta. ¿Y quién es el encargado de cubrir esa necesidad? ¿Quién puede cubrir esa necesidad? Yo. Por eso el tema de hoy es, no se trata de quién me puede servir a mí, sino de qué. Yo, ¿a quién puedo servirle? Yo, ¿a quién puedo ayudarle? Yo, ¿qué puedo hacer por otra persona? No, ¿qué pueden hacer por mí? Y la casa y la iglesia es un laboratorio precioso para practicar. Dice Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos. Ya aprendimos que la benignidad es ¿qué? Compasión, ¿verdad? Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Estos son los rasgos del carácter de Cristo. En este laboratorio que se llama casa, familia, aquí es donde yo empiezo. Si logras hacer que funcione en casa, ¿qué crees?
va a funcionar donde quiera que te pares. Y una vez regañé a un hermanito que su esposa habló conmigo y me dijo: pastor, es que mire, me trata mal, me trata como tupperware y no como vaso más frágil, ¿no? Y estamos en la iglesia y viene el hermanito y con las hermanitas, nótese mi acento, el hermanito con las hermanitas. Y entonces llegaban y se estacionaban y va y les abre la puerta del carro. Ay, no, no, hermanita, no, mire sus zapatos, venga, quiero una silla. Y hasta agarraba ¿cómo se llama? Ahora no, sí, el abanico, ¿no? Y ahí está espantándole. Ay, no, hermanita. Híjole, a ver, ven para acá. ¿Haces esto con tu esposa? No, sí, pastor. A ver, háblale. ¿Haz esto contigo? No, ¿qué va a hacer conmigo? No, nunca me ha abierto la puerta del carro. No, haz esto. ¿Dónde empieza la compasión? En casa. Ahora, la compasión muchas veces nos va a costar dinero. Lleva acción. La compasión otras veces te va a costar tiempo. Y quiero que note esa palabra: te va a costar. Te va a costar, y otras veces te va a costar más que eso. Pero la compasión no se mide en costos. A la compasión no se le ponen ceros. La compasión simplemente responde al sufrimiento que tienes enfrente de ti y que puedes ayudar. Fíjese todo lo que le dio el samaritano. El samaritano le dio sus ojos. Cuando volteó, lo vio, se acercó y se lo llevó. El samaritano le dio su corazón cuando tuvo misericordia, cuando tuvo compasión de verlo ahí tirado. El samaritano le dio su medio de transporte, porque llevaba una bestia. ¿Y quién cree que viajaba en esa bestia? El samaritano. Pues es para mí, para eso lo compré, para eso lo tengo. Pero ¿qué hizo? Le dio su medio de transporte para subirlo. Y él decidió irse caminando lo que le faltaba. Le dio sus manos al estarlo vendando. Le dio su tiempo al quedarse con él en el mesón. Y finalmente le dio su dinero. Y nótese, su, para servicio de otros. La pregunta del principio es: ¿quién es mi prójimo? Pero mejor di: yo, ¿para quién puedo ser un prójimo? Yo, ¿a quién voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer cuando tenga la oportunidad frente a mí? Póngase de pie, por favor. Estaban en una predicación y en esta predicación estaba la iglesia, una iglesia americana, donde venía muy, ¿cómo se dice? Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Así que se ponen sus grandes sombreros y todos bien arreglados, muy ¿qué? Elegante, vamos a ponerle elegante. Y está toda la iglesia ahí y estaba llena, y de pronto entra un hombre apestoso, olía mal, venía de la calle, pero oír los cantos que había en la iglesia le llamó la atención. Oyó cantos como Sublime Gracia, que siendo un pecador Dios me alcanzó, Dios me tocó. Y entra, y cuando entra, como la iglesia estaba llena, ya no había lugar donde estar. Y pasó por el pasillo y
y buscaba y vino al frente. Toda la gente lo volteaba a ver. Todos se distrajeron. El pastor ya estaba listo para empezar a predicar y se hizo ese silencio de que entró y cómo huele y se está atravesando. Pero como no encontró lugar, pues se quedó por ahí en el pasillo y se sentó en el piso. Cuando se sienta en el piso, se para un hombre anciano, bien portado, bien trajeado, con un bastón muy elegante, y empieza a caminar. Toda la iglesia está volteando a ver la escena. El pastor se le olvidó que le tenía que empezar a predicar. Están viendo a ver qué pasa. ¿Qué va a hacer el hermano Ujier con él? Y todos volteando, y se va acercando. Cuando llega con él, con la mirada estupefacta de todos, acomoda su bastón y se sienta en la alfombra junto a aquel hombre. Al ver eso, el pastor les dice estas palabras: lo que les voy a predicar no lo van a recordar nunca, pero lo que acaban de ver nunca lo olvidarán. La compasión conlleva acción. Cierren sus ojos un momento. Señor, queremos ser ese pueblo que tiene un corazón misericordioso. Permítenos dolernos, ser sensibles. Ahora, con tanta violencia en la televisión, en los medios de comunicación, que insensibilizan a las generaciones, ya no sentimos dolor. Se miran tantos asesinatos, se miran tantas violaciones, se miran tantos golpes, abandonos de hogar, y estamos perdiendo la sensibilidad. Pero esta noche, como fue nuestra oración al inicio de esta reunión, te pido que todos los que escuchen este mensaje les anime a poner manos a la obra. Que no sea una conferencia más, un tema más en mi cuaderno. Que parta nuestra vida, que corrija nuestro carácter, que nos lleve a ser personas de acción y no solamente de palabras. Que se queden estas enseñanzas bien grabadas, para que cuando tengamos la oportunidad de tener compasión de alguien, no dudemos en hacerlo. No por nosotros, sino porque tú has mostrado compasión primero para nosotros, y por eso podemos hacerlo con los demás. Señor, por favor, escucha nuestra oración y ayúdanos en nuestro diario caminar en Cristo Jesús.